que esto nos permitió, en un momento determinado, llevar a vía de hecho una cosa que en Cuba se llaman té literario. Nelson, como podía salir todos los días, puesto que estaba en el hospital, además sus padecimientos, Ricardo Rey y yo algunas veces podíamos coincidir, no siempre, uno que otro miércoles o a lo mejor uno que otro viernes en el terreno. Y entonces acordamos esto espontáneamente. Ricardo llevaba cosas que ya tiene publicadas desde hace mucho tiempo, porque vamos a hablar claro, Ricardo era un profesional de la televisión, escritor, guionista de la televisión, un hermano que lamentablemente falleció, que era, si no la mejor, porque no podemos ser absolutos, una de las mejores voces de la radio, la televisión y el cine en Cuba. Tony. Lo conocíamos, un hombre maravilloso. Y los miércoles coincidíamos allí. Regi llevaba un poema, Ricardo llevaba un cuento. Por cierto, hay un cuento por ahí de Ricardo publicado y todo, antes de caer preso por las editoriales cubanas, de un gallo que no se me puede olvidar. Yo llevaba otra cosa, Nelson llevaba otra, y eso permitió, esta forma nuestra de actuar, de protestar, permitió que no solamente los presos, sino los guardias y la oficialidad de los edificios donde nosotros nos encontrábamos, 3 edificios en el Combinado del Este, separados uno de otro, con jefaturas distintas, pero que además la jefatura del Combinado del Este, los cambios que se hicieron en estas jefaturas, no respetaran. No respetaran, pero de tratarnos de usted correctamente como se trata a una persona. Incluso hay una anécdota de Ricardo con el segundo jefe del Combinado del Este, en la cual el hombre quería saber una opinión de Ricardo, Ricardo se la dio, y después que Ricardo le dio la opinión al respecto del régimen cubano, le dijo a Ricardo, ya se acabó la conversación, ya no tengo más nada que hablar contigo. Pero digo esto y explico esto porque realmente no supimos ganar ese espacio. Y gritábamos por un problema de defensa nuestra, por un problema de defensa de los presos, y los presos que en un principio la guarnición de la prisión nos la habían echado encima porque le habían dicho que nosotros éramos terroristas, asesinos, todo lo malo habido y por haber de este mundo. Yo tengo la experiencia de que más de un llavero, o sea, de un guardia, llegar a mi celda en un momento determinado, después de yo recibir una visita o un pabellón, y decirme, político, le trajeron prensa de esa que ustedes les mandan. Y era para que se la prestáramos, para estar enterados. Me refiero al País, El Mundo, el ABC no lo dejaban pasar, el Nuevo Herald lo picoteaban. Cuando había una noticia, cualquier cosa sobre Cuba, por ejemplo, que Harold Chapman, el pelotero, se había quedado, la cortaban. Pero todo el mundo sabía, a voz populi, lo que ocurría. Y los presos se convirtieron en un momento determinado hasta prácticamente defensores nuestros, pero comunicadores nuestros de lo que oían hablar a los guardias, de lo que oían hablar a la jefatura. Y esto nos permitió ganarnos nuestro espacio. Ganarnos nuestro espacio al extremo de poder celebrar estos té literarios. Llegó un momento, en un principio, que nos ponían un guardia para que nos cuidara en el terreno. A la segunda salida ya el guardia ese no nos cuidaba, nos cuidábamos nosotros mismos. Nosotros, por un problema de respeto, de disciplina, nos decían, son 2 horas y nosotros nos íbamos a las 2 horas. Entrábamos voluntariamente. Pero llegó un momento en que no eran 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porque, ¿qué pasaba? A lo mejor yo salía religiosamente 8 de la mañana. Y si eran 8 y 2 minutos, el escándalo se oía a 4 cuadras de distancia. Ahí está Ricardo que lo puede decir, que no es mentira. No, cálmate, no, el problema es que hay un traslado. Bueno, pero yo no tengo nada que ver con el traslado. A mí no me van a trasladar. No, dice el jefe que te espere 5 minuticos nada más, que enseguida te van a pegar. Y me bajan. Yo salía a 8 de la mañana. Y Nelson
8 de la mañana. Pero a veces, Ricardo, eran las 11 de la mañana y todavía no lo habían llevado al terreno o estaba durmiendo. O a Reyes, que le pasaba otro tanto. Porque yo tuve la experiencia de compartir con Reyes viviendas laterales. Digo viviendas laterales a la celda. Y cuando yo me despertaba, Reyes se acostaba. O sea, Ricardo igual. Se pasaban toda la madrugada trabajando. Porque utilizamos la prisión como año sabático. ¿Y por qué digo año sabático? Porque es que realmente yo, por lo menos, Ricardo igual, Regi, los demás, eso de recuento a las 6 de la mañana, levántate, ponte en pie, firme, ponte el uniforme. Yo nunca usé uniforme. Yo gasté 2 chores y todavía mi esposo ayer lavó equivocadamente una de las chamarreticas esa blanca con que yo salí del terreno. Jamás en mi vida. Nunca. Usamos uniforme. En combinado nadie usó uniforme. No, nos costó, pero nos plantamos en 7:30. Y 0 uniforme. Estamos. Y esto nos permitió, vuelvo y le repito, ganar nuestro espacio. Y este espacio fue a pulmón, a base de muchas cosas, de muchos esfuerzos, de muchas broncas y de muchos líos. Pero estos años sabáticos, años de prisión, los empleamos bien empleados. Porque en la prisión lo peor que se puede hacer es seguir el mismo ritmo del resto de los presos. Allí es el juego, el dominó, la baraja, incluso hasta la droga y el ron, traficado por los propios guardias, por los componentes de allí. Allí no hay un guardia, no conozco uno solo que no sea ladrón y corrupto. Y cuando digo ladrón, estoy hablando de un mayor o un teniente coronel que él no roba, él manda al chofer con el carro al almacén a que le den lo que le toca. Como dice Taladriel de la Mesa Redonda, saque usted sus propias conclusiones. ¿En qué es lo que le toca? No levante el maletero, por favor. Y esto hizo posible que estos años sabáticos lo aprovecháramos en estudiar. Hay que estudiar, hay que conocer, hay que estar al tanto en la medida de las posibilidades de qué es lo que ocurre en el mundo de la política internacionalmente y nacionalmente. Si una cosa hubo de ventaja cuando nos llevaron a las prisiones fue que por primera vez los presos en Cuba podían hablar por teléfono. Yo lo digo, gracias a nosotros se puso los teléfonos en las prisiones y gracias a nosotros pudimos hacer muchísimas denuncias y pudimos conocer también lo que sucedía en el mundo exterior. Gracias a eso y a muchas cosas. Estudiamos. Había que hacerlo. Es una necesidad. Escribíamos. Había que hacerlo. Es una necesidad. Hoy, si contamos con algunas cosas, muchas de ellas inéditas, porque el tiempo que llevamos, hoy cumplimos 78 días en España. Bueno, por suerte y gracias a no sé quién, y también por mala suerte y gracias a no sé quién. Pero sirvió para mucho. Y sirvió para sentar un precedente en las cárceles cubanas, nuestra detención. Este precedente es que a partir de nuestra incorporación a las cárceles cubanas, el tratamiento con el resto de los presos cambió.